La ciudad de Juan Lacase, que en las últimas décadas perdió centenares de puestos de trabajo en el sector industrial, recibió esta semana una buena noticia para la recuperación de su economía. El sábado pasado entró en funciones el barco Expreso del Plata 1, que retoma, con nueva tecnología, el transporte de camiones de carga entre los puertos de Juan Lacase y Buenos Aires, un servicio que estaba interrumpido desde 2012. A través de este nuevo puente fluvial Argentina-Uruguay, que implicó una inversión de 14 millones de dólares, la empresa Línea del Plata estima el traslado de unos 20.000 camiones al año, con una frecuencia planificada de 10 viajes semanales de ida y vuelta de lunes a viernes. ¿Qué significa esta inversión para el sector logístico uruguayo y para el puerto de Juan Lacase en particular? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Francisco García, gerente general de Línea del Plata. Francisco, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes. Empecemos ubicando a la empresa, Efecon, Sociedad Anónima, Línea del Plata. ¿Es una compañía de capitales 100% nacionales? Sí, es una compañía nacional, uruguaya, 100% de capitales uruguayos y que es propietaria del buque Expreso del Plata 1, también de bandera uruguaya y tripulación uruguaya. ¿Quiénes son los accionistas? Porque de esto se ha dado información bastante detallada, ¿no? Sí, lo han visto en la prensa, incluso en la inauguración del domingo pasado. El grupo de accionistas incluye, son 5. Está Orlando Dobat, Ricardo Cervino, la familia Imas, Vicente Napoli y Dimitrios Linas. Vayamos al transporte de camiones entre el puerto de Juan Lacase en Uruguay y el puerto de Buenos Aires en Argentina. No es algo nuevo, mencionaba yo recién en la introducción. Existió entre 2002 y 2012, ofrecido en aquella época por la multinacional Tsakos, ¿no? ¿Por qué se interrumpió? ¿Por qué no continuó? Bueno, a ver, soy un poco más específico. El transporte fluvial de camiones de carga existió tanto desde Juan Lacase como desde Colonia. En un momento, Ferrilíneas lo hacía desde Colonia y Líneas Platenses, que era la empresa del Grupo Tsakos, lo hacía desde Juan Lacase. En ambos casos, los barcos llegaron a una vida útil y para las dos compañías tenían un negocio principal que era otro y no decidieron seguir trabajando sobre ese rubro. Uh-huh. Eran barcos que no estaban diseñados para eso, como es el caso de este, y eran barcos viejos que se trajeron desde otro lado cuando ya la vida útil estaba cerca de su fin, entonces estuvieron operativos un par de años, 10, 12 años, en el caso del Platense, y después ya su vida útil no le permitía seguir trabajando. ¿Y por qué ahora se retoma? Quiero decir, ¿por qué ahora? ¿qué condiciones hay hoy diferentes a las de aquel momento? No, no es que haya condiciones diferentes. La realidad es que cuando se discontinúa el servicio de líneas platenses, en ese caso en particular, era un servicio que se usaba mucho y que el mercado lo entendía como de gran valor. O sea, la demanda siempre existió. La demanda siempre existió. Fue un tema de oferta, si se quiere. Como te digo, fue un tema de que el barco llegó a una vida útil en los dos casos, que le impedía seguir trabajando. Había que hacer una inversión en un barco nuevo para las dos compañías en sus dos líneas. Esto era un negocio muy marginal y no quisieron seguirle derivando atención. Uh-huh. Una pregunta, el capitán Dimitrios Linas, que hoy es director ejecutivo de Efecon, trabajó para Tsakos en Juan Lacase. ¿Esto implica que Expreso del Plata tiene alguna vinculación con aquella otra experiencia? Lo que tiene es una vinculación muy fuerte desde el punto de vista emocional. Sí, Dimitrios Linas, que es presidente ejecutivo, director ejecutivo y presidente de Línea del Plata, fue directivo del Grupo Tsakos en ese momento. Y sí, es si se quiere, el alma mater
de la parte del know-how del negocio. Hay mucha gente, muchos del equipo de Línea Platense que volvieron a trabajar a Línea del Plata, que estamos muy orgullosos de eso, y inspira mucho ver la lealtad y el cariño que le tienen a Dimitrios después de casi 10 años de no estar trabajando, o más de 10 años de no estar trabajando juntos. Vamos es un norte para lo que estamos abajo. Vamos por partes para que se entienda bien de qué estamos hablando, para que se entienda cuáles son las novedades, además, en este servicio en comparación con el anterior. Usted decía, demanda siempre hubo. La demanda estaba insatisfecha. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas de transporte de carga por camiones si se hace esta parte del trayecto por vía fluvial? Bueno, ahí voy a hacerte una aclaración, una puntualización en tu pregunta. Es como decís, yendo a lo que innovamos, no estamos innovando en el servicio. Vos ya lo dijiste. Línea del Plata, Líneas Platense ya lo hacía, Ferrilínea ya lo hacía en su momento. Nosotros lo que estamos innovando es una propuesta de valor y un buque que lo avala. Para eso nosotros, y por eso también se demoró mucho tiempo en generarlo, esto es un negocio que se empezó a desarrollar, un proyecto que se empezó a desarrollar en 2015. Sí, hemos hecho aquí en Perspectiva entrevistas durante este proceso, las vamos a colocar para que los oyentes puedan repasarlas si quieren. ¿Cuánto tiempo llevó entonces? Y casi 6 años, 7 años en total, desde que se arrancó. En ese proceso de que se arrancó, se estudiaron todos los defectos y virtudes que tenían las líneas anteriores y se trataron de se diseñó un barco que las contemplaba. Entonces nosotros hoy estamos muy contentos y convencidos de que tenemos un producto diferencial a lo que era en aquel momento, que agrega muchísimo valor, y ahora sí pasamos a las ventajas. Pero digo, esa propuesta de valor que nosotros hacemos, esa promesa de valor que nosotros hacemos, se sustenta en esos 5, 6, 7 años de trabajo anteriores en el diseño de algo, de un buque que cumple con esos requerimientos, ¿no? O sea, entonces, por un lado hay una novedad importante en la tecnología, en las características del buque, que a su vez requirió obras en el propio puerto, ¿no? Sí, claro, en la ANP, y esto hay que valorarlo muchísimo, la ANP generó un tacón especial para el puerto, o sea, una obra en el muelle, que contempla el diseño del buque y que posibilita la carga y descarga de los camiones de forma mucho más eficiente y mucho más rápida. Uh-huh. Sí, por ese motivo, en el acto del sábado pasado había autoridades de la administración anterior, porque este fue una tarea que llevó de ese lado, llevó tiempo y llevó resoluciones, procesos en los dos gobiernos, ¿no? Sí, y es muy importante aclarar que hubo muchísimo apoyo tanto de las autoridades del gobierno anterior como la de este gobierno. Uh-huh. Uruguay no está acostumbrado a recibir barcos diseñados especialmente para operar tanto en el Río de la Plata como en la hidrovía. Uh-huh. Lo normal es que sean barcos que vienen de otro lado y que se adaptan para trabajar ahí. Este no es así. Esto es un barco que se diseñó especialmente para eso. El calado de Juan Lacase, para que tenga una idea del puerto, y la entrada al puerto es 4,5 metros, que es relativamente poco. Y eso causaba muchos problemas con el buque anterior, que días de bajante de marea cero o un poquito abajo de cero, ya quedaba sentado en el barro y no podía salir. Nosotros tenemos en nuestra promesa de valor que salimos todos los días y todos los días en hora. Y para hacer eso, el buque está diseñado con un calado máximo de 3 metros que le permite salir todos los días. Y a su vez, cuenta con 2 rampas en popa para cargar los 2 pisos a la vez y descargar los 2 pisos a la vez, haciendo muy muy rápido la operación de descarga y carga para poder salir en hora. Ya que estamos entonces, vamos a detenernos 1 minuto o 2 minutos en las características del barco. Incluso en la emisión en video podemos poner la ilustración correspondiente para quienes nos están siguiendo en la web. ¿Qué otras señales, qué otras prestaciones tiene este barco? Bueno, como te decía, yo hago siempre hincapié en las prestaciones que garantizan la propuesta de valor que le estamos haciendo al cliente, ¿no? A la empresa de transporte. Entonces, como te digo, descargamos rápido,
salimos todos los días, cargamos rápido y a su vez la otra cosa que hace que seamos muy eficientes en la carga y la descarga es que tenemos una rampa en proa en la parte de adelante del buque que permite que los camiones carguen por popa por atrás y cuando van a descargar en Buenos Aires descarguen por la parte de adelante, por lo cual el flujo es siempre de frente para el camión, evitando maniobras de marcha atrás para salir del buque, lo cual siempre son más riesgosas, uno, y más lentas. Entonces, tanto la carga como la descarga son súper rápidas y ágiles porque siempre los camiones tienen un flujo para adelante. Nunca descargan marcha atrás. Las medidas del barco, 119 metros de eslora, 21 metros de manga y una altura de 4,8 metros en la cubierta inferior bajo techo. Sí, porque esto hay que subrayarlo, ¿no? Son 2 niveles, tiene 2 niveles. Sí, el barco cuenta con dos pisos de estacionamientos, la cubierta principal y la cubierta superior, y entre los dos acomoda 52, tiene capacidad de carga de 52 camiones. Para que tengas una idea, el área de estacionamiento es cercano a media hectárea, un poquitito menos de media hectárea en total para estacionar 52 camiones. Y es un buque ro-ro, rolón, roll-off. ¿Podemos explicar esto? Sí, es un buque que está diseñado especialmente para carga rodada. Eso quiere decir que la carga se autosube, ¿no? Ya sea un camión, un auto, un tractor, son cargas autopropulsadas que se suben hacia arriba. No estamos hablando de containers ni nada por el estilo, sino de un camión. ¿Algo más? Sí, bueno, y después siguiendo con las características del buque, para los choferes tiene un área de duchas, tiene un área de esparcimiento donde tienen una cafetería para sentarse, para hacerse un café, para calentarse algo para comer, para calentar agua para el mate. Y después tienen otro salón aparte donde pueden ir a descansar con asientos de 45 grados reclinables, con posapiés, como para estar cómodos y poder descansar esas 4 horas y media que dura el cruce Juan Lacase Buenos Aires o Buenos Aires Juan Lacase. Ya vamos a profundizar después en cómo es la operativa, cómo se hace la subida, la bajada, etcétera. Pero ahora que sabemos cómo es el barco, detengámonos en las ventajas que implica entonces para una empresa de camiones. Bueno, como hablamos, una empresa de camiones, para hacer un cruce, un camión para hacer un cruce Montevideo-Buenos Aires o Buenos Aires-Montevideo, recorre aproximadamente 650 kilómetros. Esos 650 kilómetros son gasoil, cubierta, mantenimiento del camión, chofer y demás. Que uno cuando los hace y está acostumbrado a pasarlos a horas del auto, no son tantas horas. Pero cuando uno lo tiene que hacer en viajes de camión, de comercio internacional, un camión normalmente, viajes redondos, ida y vuelta, no hace más de 4 por mes. El promedio te da 3,5 por mes. O sea, ni siquiera hace un viaje redondo por semana. Lo normal. Porque hay muchas ineficiencias, porque espera cargas, porque está en aduana, porque los horarios de aduana, en el puente de Freventos, en los demás puentes es lo mismo, siempre generan que se pierdan tiempo. Cuando uno va por el barco, uno hace 150 kilómetros para llegar a Juan Lacase, se sube al barco y se baja en Puerto Madero. Eso tiene todos los costos directos de gasoil, cubiertas, tiempo del chofer y demás, obviamente que ya no están. Pero también tiene que uno puede cruzar muchísimo más rápido. ¿Cómo es esto último? A ver. Porque uno se sube al barco y ya está del otro lado. Ya es de día, ya aprovechó toda la noche para cruzar, ya es de día y al otro día la aduana está abierta para hacer el cruce y ya salir. Los cálculos dan que uno aumenta más del 50% la efectividad de su flota en la rotación de camiones que hablábamos que daba 3,5. Pero a su vez hay una mayor rotación de la flota. Exacto. Pero también tenés reducción de accidente de tránsito, porque camión que no circula por la calle, camión que no puede chocar. Reducción de riesgo de la carga. En Uruguay no es muy común, pero en Argentina sí es común que las cargas de alto valor vayan con custodia.
Por ejemplo, Por ejemplo, tecnología, por ejemplo, medicamentos. Es muy, muy común que las cargas crucen Freventos y en Gualeguaychú levanten custodia hasta Buenos Aires. es un detalle que capaz que muchos oyentes no conocen. Es necesario adjuntar al camión con la carga una custodia, porque en el camino en territorio argentino pueden ocurrir asaltos. ¿De eso estamos hablando? Sí, estamos hablando de eso. Obviamente que no en todas las cargas. Uno no va a cargar un camión de mercadería, Mm. no sé, packaging y ponerle custodia. No, pero en cargas de alto valor es muy común que pase. Eso, en este Entonces, caso, no es necesario, desaparece no es como necesario. necesidad, se evita esa parte del trayecto, justamente. Exacto. Y otra cosa que es también parte del tema, los camiones, igual que los autos, se deprecian o pierden vida útil con respecto a los kilómetros que hacen. Y si para facturar lo mismo un camión hace 650 o hace 150, se deprecia muchísimo menos, se deprecia un tercio, Ujú. ¿sí? Menos de un tercio. Entonces, todos esos son beneficios que quedan en la cadena, que están en la cadena y que el transportista y las empresas de transporte y la carga lo ven muy, muy claros, no es que hay que explicarlos, es algo que ya lo vieron con Líneas Platense, con las demás empresas, Ujú. y que van a seguir estando y que la realidad agregan mucho valor en todos los pasos de la cadena. Quedó dicho al Paso- pasar, pero también, digamos, hay ventajas país. O sí, podría decirse incluso hay ventajas planeta. Por ejemplo, por la reducción de las emisiones de CO2, ¿no? mira, la reducción de emisiones de CO2 es muy importante. Más o menos se estima que es un 50, está estimado en un 50% la reducción directa. ¿Por qué digo directa? Porque nosotros hablábamos de 20.000 camiones que no circulan por la ruta en la proyección, ¿no? La arrancaba vos cuando arrancó la Sí. entrevista. Esos 20.000 camiones que no circulan por la ruta son 20.000 camiones que no desgastan la ruta. Y ruta que no se desgasta, ruta que se mantiene menos. Y Ujú. ruta que se mantiene menos, ruta que hay menos maquinaria pesada y, y- y balastro y bitumen y otros implementos que también generan CO2 trabajando para mantenerla. Son menos cubiertas, entonces hay menos producción de cubierta, eso también incluye menos CO2. Y hay otro montón para atrás la cadena es casi infinita, si uno quiere ir, de todas las implicancias que se mejoran. Ujú. Menor accidentes, se reduce, no solo yo hablaba de los accidentes de tránsito desde el punto de vista de la empresa de transporte, pero y como país, porque menos camiones implican no solo que menos camiones chocan, hay menos riesgo de que los autos que van pues, sobre esa ruta choquen. Ujú. Entonces, como país, la verdad que hay muchísimas ventajas y yo quiero resaltar una que le agradezco enormemente y me parece que es uno de los grandes valores agregados que vamos a aportar a la cadena. La aduana de Juan Lacase trabaja de noche, trabaja en horario del buque. Eso es el único punto de entrada y salida al país que lo tiene. Los demás puntos de entrada no lo tienen. Ujú. Entonces uno puede cargar un camión en Buenos Aires a las 3 de la tarde, subirse al buque de las 8 de la noche, llegar a las 12:30 y si el canal salió verde, poder hacer la liberación en el acto y estar a las 8 de la mañana en Montevideo. Eso reduce los tiempos de traslado para la carga y para la empresa de transporte de forma brutal. Brutal, es un ahorro en tiempo y una ganancia de eficiencia tremenda en el comercio internacional. Una pregunta a propósito de la reducción de las emisiones de CO2. ¿Con qué combustible funciona el barco? Bueno, el barco funciona con Marine Gasoil, es el nombre técnico, y está preparado, y así es como viene funcionando hasta ahora, para trabajar con la versión de combustible que está autorizada para trabajar en los puertos tanto de Estados Unidos como de Europa en cuanto a cantidad de sulfuro reducido para trabajar con la menor cantidad de emisiones posibles. Entonces, es un barco de primera tecnología, eso medio que queda claro cuando dice que lo construyó especialmente, se terminó de construir en diciembre del 2021, pero se construyó con la tecnología de punta
tanto en eficiencia de los motores como en los implementos de maniobra que tiene para poder operar sin remolcadores en los puertos de Juan Lacase y Buenos Aires. Uh-huh. Pero entonces, emisiones provoca. Sí, bueno, como cualquier motor a combustión, tiene emisiones, sí. Digo, es reducida, sí, trabaja con un combustible lo más eficiente posible, sí, a nivel de calidad europeo, sí, pero como cualquier motor de combustión, genera algún tipo de emisión. Lo que estamos contando, lo que estábamos contabilizando hace unos minutos es el balance, ¿no? Entre esas emisiones, que además son reducidas, y todo lo que iban a emitir esos camiones circulando por las rutas. Lo que se hace es eso, si uno dice, mira, si una carga del 80%, por poner una cantidad, esos son 40 camiones, bueno, ¿cuántos generan esos 40 camiones yendo por los 400 kilómetros extras que harían si no van por Juan Lacase, comparado con lo que genera el buque por cruzarlos? Uh-huh. Y ese es el balance que te da cerca de un 50%. Estaba mirando mensajes de los oyentes y, por ejemplo, encuentro este de Willy que dice que en Europa es muy común este tipo de servicio. El que conozco de manera más cercana es el que une Francia, España e Inglaterra. Se los denomina autopistas del mar. Autopista del mar, y es subvencionado por la Comunidad Económica Europea por las razones que se están mencionando, por lo que evitan en cuanto a congestión de las carreteras. Bueno, ya seguimos. Vamos a retomar dentro de unos minutos la entrevista con el economista Francisco García, gerente general de EFECON, Sociedad Anónima Línea del Plata, a propósito de este servicio que ahora se ha restablecido de transporte de camiones de carga vía fluvial entre Juan Lacase y Buenos Aires. El sábado pasado quedó operativo el buque Expreso del Plata 1, que retoma, con nuevo equipamiento, el transporte de camiones de carga entre los puertos de Juan Lacase, en Uruguay, y Buenos Aires, en Argentina, un servicio que llevaba 10 años interrumpido. Esta inversión es una buena noticia para Juan Lacase, que en las décadas anteriores perdió centenares de puestos de trabajo en el sector industrial. Estamos averiguando qué implica esta noticia, cómo funciona el servicio, qué va a pasar en el puerto, qué va a pasar en la ciudad. Estamos con el economista Francisco García, gerente general de Línea del Plata. Durante la pausa veía varios mensajes de oyentes. Por ejemplo, Alejandro quiere saber dónde se construyó el barco. En China, ¿verdad? ¿Fue en China? Sí, el barco se diseñó entre Uruguay y un estudio en Grecia, especializado en buques de roll-on roll-off para carga rodada, y se construyó en un astillero en China. Otros comentarios que llegan de la audiencia vienen a propósito de las ventajas que usted venía exponiendo, lo que implica tanto para las empresas de transporte de carga como para el país. En cuanto a las empresas, para ellas, ¿qué ocurre con los precios? Hay algunos oyentes que hacen notar, Línea del Plata no tiene competencia, entonces ahí no hay un riesgo de que las tarifas se vayan de lo razonable. No, a ver, claramente sí tiene una competencia, que a veces es un poco difícil de ver, pero nuestra competencia es el puente. Si uno pone un precio que es demasiado caro para la cuenta, el camión se va por el puente. Si uno pone un precio demasiado barato, tiene todos los camiones ahí y tampoco lo puede hacer porque no tiene la capacidad de llevar todos los camiones que pasan. Entonces, la realidad es que el mercado se regula relativamente fácil porque hay un puente que ya tiene los costos. Está bien, entendido. Bien, pero otra cosa sería si hubiera dos empresas operando. A eso creo que iba el oyente, ¿no? Bueno, pueden haber más empresas. No es que nada nos da a nosotros la exclusividad ni en el puerto de Juan Lacase ni en ningún otro lado. Pero en sí, nuestro precio no es que está ilimitado como uno podría pensar en una clase de economía, hablando de un monopolio, por ejemplo. Veamos ahora cómo es la operativa. Por ejemplo, un oyente preguntaba hace un rato dónde se produce el arribo en el puerto de Buenos Aires. Bueno, esa es una parte de la información. Lo escucho, a ver. Bueno, a ver, el arribo en Buenos Aires es en la terminal Río de la Plata, TRP, para los que
ya la conocen, es en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, es en la Terminal 1 de TRP, es bien en Puerto Madero, por decir algo. Bueno, veamos cómo es entonces el funcionamiento una vez que el camión llega ahí, al puerto de Juan Lacase. Bueno, el camión llega a Juan Lacase. Para arrancar, el servicio es diario de lunes a viernes. Sale a las 4 de la mañana de Juan Lacase para Buenos Aires, llega a 8:30. El camión tiene que llegar obviamente antes, si llega despachado ya es más sencillo, si tiene que hacer aduana ahí, lo puede hacer, tiene todos los servicios para hacerla. Tiene estacionamiento, espera dentro del recinto portuario a ser llamado para el ingreso de los camiones. Ingresan los camiones al barco de acuerdo a un orden y con un beeper, como lo hacen en la mayoría de las playas de estacionamiento, o lo que podría ser una zona franca hoy en Uruguay. Suben al barco, estacionan los camiones por normativa internacional, esto pasa en todos los buques RoRo del mundo, no se quedan arriba del camión, tienen que salir del camión e ir al área específica de choferes. Lo mismo pasa hoy en los buques de pasajeros cuando uno viaja en auto. Antes de subir arriba, tienen una batería de duchas por si alguno se quiere dar una ducha muy cómoda con agua caliente, tienen baños, suben a la parte de choferes, ahí tienen 2 lugares para descansar, uno si quieren estar jugando un truco, tomando un café, preparándose un mate, comiendo algo, con mesas y sillas, y otro ya pensado para el descanso, donde tienen los asientos reclinables que yo te comentaba hoy de mañana, 45 grados con posapié y un lugar en silencio para descansar el resto de la noche en el caso de que viajen a las 4 de la mañana, ¿no? Llega el camión a TRP, a Buenos Aires, ahí bajan los camiones a un área designada, se hacen migraciones, lo están esperando los ATA para el camión y los despachantes de aduana para hacer la parte del despacho de la mercadería. Hacen aduana ahí o siguen para un depósito fiscal, eso dependerá de lo que quiera el cliente, y automáticamente quedan liberados para salir a hacer las entregas. A la vuelta, a las 8 de la noche, el buque, en las mismas condiciones, sale y llega a 12:30 a Juan Lacase. Y acá es donde yo te digo que hay una cosa que es diferencial, que es que 12:30 de la noche están los servicios de aduana disponibles para el camión que llega a hacer el despacho de aduana correspondiente y poder ser liberado a mitad de la noche. ¿Qué volumen de negocio están esperando ustedes? ¿Qué tienen calculado a partir de los contactos que han tenido con el sector camionero? Bueno, nosotros ya, como vos dijiste hoy cuando arrancó la nota, nuestras proyecciones es mover unos 20.000 camiones por año. Eso, para que tengas una idea, es más o menos un tercio del mercado que está cruzando hoy de camiones entre Montevideo y Buenos Aires. No estoy contando las zonas norte, ¿no? Lo que vendría a ser camiones que salen de Fraiventos o cosas así. ¿Por qué un tercio solo? Podrá preguntarse el oyente. Bueno, un tercio, esa es la capacidad de carga del buque trabajando a un porcentaje de ocupación razonable. No estamos hablando de otra cosa que eso. Uh-huh. Pero podría ocurrir que la demanda fuera mayor. Podría ocurrir, ojalá. Estamos todos esperando que eso pase, o eso sería genial para todos, pero nosotros estamos contentos con ese número. Si la demanda es mayor, sí. El buque se llama Expreso del Plata 1. Ya dejaron abierta la puerta a la incorporación de otros barcos. Mira, yo lo pienso de esta forma. Cuando uno emprende algo, todo empieza con un sueño. Y los sueños no tienen cota superior, nunca. Uh-huh. ¿Qué más a propósito de... ¿qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de transporte, de carga es el que va a pasar por este barco? A ver, para hacer transporte internacional, uno está registrado. Las empresas de transporte, tanto uruguayas como argentinas, o brasileñas, chilenas, paraguayas, no hace al servicio. Es como vos lo dijiste, es un puente fluvial, es la palabra, ¿no? Nosotros lo que hacemos es transportar camiones de un lado al otro, pero el tránsito en los papeles de comercio internacional sigue siendo transporte terrestre de carga. Eso es muy importante. Es parte del servicio.
estando registradas como comercio internacional, cualquier empresa de los países limítrofes que ande circulando y quiera subir, tiene el total derecho de hacerlo y compra el pasaje a través de la web como cualquiera. Preguntas que hacen los oyentes. ¿El acceso al puerto de Juan Lacase para tránsito pesado no está en buenas condiciones? ¿No debió haberse realizado esas obras en la parte previa, en los meses previos a esta inauguración? Bueno, siempre antes es mejor, eso estamos de acuerdo. Nos hubiera gustado que estuviera hecho. Yo creo que sí, cuando uno hace una inversión para dar un servicio de calidad como el que estamos hablando, cuando se toma casi 7 años en el desarrollo de un proyecto para hacerlo lo mejor posible, siempre hubiera querido que todos los demás actores también hubieran estado así anticipados. Pero es normal que eso no pase, los tiempos del sector público y de la política tampoco son los del sector privado y muchas veces necesita de ver primero la inversión privada para hacerlo, eso yo lo entiendo súper comprensible. Lo bueno para eso y la respuesta que me compete dar a mí es que tanto el ministro Falero como el presidente de la República en la inauguración del sábado pasado se comprometieron a que en el segundo semestre del 2022 se iba a hacer la inversión, que ya estaba en proceso de cotizarse y que la tenían prevista para los meses que vienen. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos una mejora que tendrá la ciudad, pero hablando más en general, a ver, ¿qué va a pasar con el puerto? ¿Qué va a pasar con Juan Lacase en su conjunto? El ministro de Transporte, José Luis Falero, decía el día de la inauguración que hace 4 años que en el puerto no hay actividad. ¿Tan así es la cosa? A ver, sí hubo un barco que estuvo recalando ahí, que era uno de los barcos de ANCAP. Pero sí, actividad comercial o actividad diaria, sí, hace 4 o 5 años que no hay nada. Entonces, para el puerto, Eh, ¿qué implica? Por ejemplo, ¿qué generación de puestos de trabajo directos, indirectos? Mira, puestos de trabajo directos, obviamente están la tripulación, el barco consta con una tripulación estable de unos 15 personas arriba del barco, más la agencia marítima, que son 2 personas, y después están todos los servicios, eso es lo que es de lo que atañe a FECON, ¿sí? Pero después tenés todos los servicios que tiene que tener un puerto. Y si uno hace un poco de análisis, la mayoría de las ciudades grandes del mundo se formaron alrededor de un puerto. Capitales, lo que uno quiera mirar, siempre un puerto es un efecto multiplicador tremendo que tiene y cada vez que un barco llega, se mueve un montón de gente. Se mueve los amarradores, se mueven ANP, se mueve aduanas, se mueve migraciones, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Transporte, los que dan proveeduría al buque, tanto para los alimentos como para reparaciones, repuestos, combustible. Todo eso son todas actividades que se empiezan a generar a través del buque. Pero a su vez las empresas de transporte necesitan un representante que vaya, que les asista al camión, que les pague las tasas en el puerto. Entonces hay que contratar a esa gente de Juan Lacase porque va a estar trabajando de noche. Uh-huh. Los representantes de aduana, lo mismo. Tienen que tener presencia en Juan Lacase porque van a estar trabajando de noche. No pueden mandar a alguien desde otro lado. O si pueden, lo pueden hacer, pero ya más gente trabajando en la zona. Los 20.000 camiones que se proyectan cruzar por el puente fluvial son 20.000 personas que cenan, que compran una Coca-Cola, que cargan combustible, que cambian una cubierta. Entonces, es un montón de dinamismo que se va generando a través de un solo barco que llega de lunes a viernes todos los días. Ojalá hayan otras oportunidades, pero Bueno, hoy es eso. hay otras posibilidades en carpeta que ustedes conozcan, porque se ha mencionado la alternativa de que se desarrollen actividades logísticas complementarias, depósitos, empresas dedicadas a empaque y distribución. ¿Eso está en el horizonte? Mira, siempre que hay un flujo, todas las actividades de logística se desarrollan o siguen un flujo.
Siempre que hay un flujo empiezan a aparecer oportunidades. Y Juan Lacase tiene dos valores muy importantes para eso. La primera la nombraba el presidente de la República en su discurso en la inauguración. Tiene la cantidad de depósito, los metros cuadrados de depósito por habitante más alto del país, hoy disponibles. Tiene galpones y instalaciones para operar sin ningún problema cualquiera de las actividades que vos nombraste. Y tiene gente capacitada. Se refiere ahí a la ciudad, digamos. Sí, las instalaciones cercanas al puerto de Juan Lacase. Sí, recordemos, Juan Lacase sufrió golpazos en las últimas décadas con cierre de compañías y marcas emblemáticas, ¿no? Por mencionar una, Campomar y Soulas, y por mencionar la más reciente, Fanapel, ¿no? Exacto. Entonces, uno tiene, por ejemplo, por seguir tu razonamiento, la planta de Fanapel está pegada al puerto. Pegada. O sea, hay un paredón y del otro lado está la planta de Fanapel. Todo eso, ese área cubierta está disponible hoy para actividades, porque no hay nada. A su vez, Juan Lacase tiene otro valor que es muy importante, que es gente muy capacitada para el trabajo industrial y logístico. Operarios de autoelevadores, operarios de grúas, gente capacitada para el trabajo con cuadrillas. Digo, la mano de obra es muy capacitada en Juan Lacase, en comparación con con las demás ciudades del interior, porque no tienen esa industria que tenía Juan Lacase. Entonces, Juan Lacase tiene todos los implementos para aprovechar ese flujo. Está en manos de determinados de los privados encontrar cómo generar esos flujos. Y en cuanto cómo generar todas esas actividades conexas. Y en cuanto a la actividad de la propia empresa, de Efecon Sociedad Anónima, bueno, quedó dicho, al pasar puede ocurrir que haya una demanda mayor para el transporte entre Juan Lacase y Buenos Aires de camiones de carga, y entonces aparezca el segundo barco. Pero otras líneas de transporte que se puedan desarrollar desde allí, desde ese puerto, ¿pueden ustedes también eventualmente operar en Colonia? ¿Están pensando esas posibilidades también? No, a ver, vamos un poco. Colonia es un puerto que se designó 100% para pasajeros. Eso es así por normativa del Estado. O sea, el puerto de carga que se podría operar es Juan Lacase. O sea que eso, aquella línea que existió en el pasado de transporte de camiones desde el puerto de Colonia ya no podría volver. No, podría volver desde Juan Lacase. Exacto, bien. ¿Sí? El puerto de Juan Lacase obviamente no es exclusivo de FECON, es un puerto de la ANP. ¿No? Eso yendo también un poco a la pregunta del monopolio. Otras líneas para otros lados, sí se pueden estudiar. Obviamente que hoy estamos abocados a esa. Nuestro permiso que nos da el Ministerio de Transporte para operar es una línea regular Juan Lacase y Buenos Aires. Y nosotros la vamos a cumplir, la vamos a desarrollar y ese es el objetivo hoy. ¿Hay otros destinos que pueden ser de muchísimo valor agregado? Sí, claro, hay muchísimos. Pero hoy necesitamos desarrollar, consolidar para después poder levantar la cabeza y mirar otras alternativas. Siempre dentro de la actividad de puente de transporte marítimo. Lo que estábamos hablando, actividades conexas a un puerto, no son actividades que vaya a desarrollar FECON. No, lo preguntaba por comentarios que hizo Orlando Dobat, que llegó a manejar la posibilidad de hacer fletes hacia puertos brasileños por el lado del Río de la Plata y el océano. Sí, cualquier alternativa nosotros la tenemos dentro del estudio, pero hoy lo que nos quita el sueño es consolidar el puente fluvial Juan Lacase Buenos Aires. Como te dije, siempre que uno emprende, y creo que es característica uno de un emprendedor, como lo es el señor Dobat, parte de un sueño, y las cotas superiores en los sueños no existen. Economista Francisco García, gerente general de Efecon, Sociedad Anónima, Línea del Plata, que opera desde estos días el barco Expreso del Plata 1, allí en el puerto de Juan Lacase y rumbo al de Buenos Aires. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Volvemos a charlar dentro de algunas semanas o meses para evaluar cómo ha continuado esto, ¿de acuerdo? Bárbaro, muchísimas gracias. Quedo a la orden.